¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a La Script, el programa de cine y series que hoy llega al techo de su efímera existencia. Yo es que soy ceniza toda la vida. Mi madre tiene 94 años y desde los 70 lleva diciendo que se va a morir. Y yo empecé a trabajar en esto hace 30 años y la verdad es que siempre noto que es el final. Bueno, pues me puedo morir tranquila. Pedro Almodóvar se ha sentado en el escobero, en el set de La Script. No os riáis, porque, oye, yo decía, le va a parecer tal, le va a parecer cual. Hemos grabado ya la entrevista y estoy haciendo la entrada después. Va a estrenar Pedro Almodóvar, que aquí de lo que se trata es de hablar de cine, Extraña forma de vida, ya lo sabréis, es un cortometraje, un western abiertamente gay, sabrosón, con Pedro Pascal e Ethan Hawke. Y entonces estaba pensando yo, porque yo estaba en Cannes, estaba escuchando las clases magistrales que ha dado Pedro Almodóvar, seguramente, bueno, va a hablar también de los westerns hechos por mujeres que le interesan, porque dice que el western es un género que se está ensanchando y no precisamente en manos de los hombres heterosexuales blancos anglosajones tal. Películas que Pedro Almodóvar aconseja, westerns que le parecen muy brillantes hechos por mujeres. Lo ha dicho de pasada en la entrevista, pero yo quiero detenerme en la recomendación para que lo veáis. Evidentemente, El poder del perro, de la australiana Jane Campion, que está en Netflix y que ganó el premio a el Oscar a mejor directora, pero no el de mejor película, porque Hollywood es así. Recuerdo que Brokeback Mountain tampoco ganó Ang Lee a mejor película, pero sí a dirección. O sea que es que evidentemente Hollywood tiene ese rollito hetero patriarcal que no suelta. Otra película, otro western brillantísimo dirigido por una mujer, recomendado por Pedro, es se me ha ido el santo al cielo, The Rider de Chloe Zhao, anterior a Nomadland. Y por último, aquí yo disiento porque Pedro Almodóvar recomienda The First Cow de Kelly Reichardt, que es una directora americana. Yo creo que hay una película también, The First Cow está en Filmin, y hay una película en Prime Video, es anterior, que se titula Mix Cut Off, que es un western muy duro, pero que es realmente brillantísimo. Bueno, esas son las 3 recomendaciones de Pedro Almodóvar que yo os adelanto por aquí, y ya vamos a charlar con uno de los cineastas pues más grandes, sencillamente. Así que empieza La Script. Y abrimos La Script con el apoteósico Pedro Almodóvar. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Por el adjetivo. Hombre, sí, eres apoteósico. Es que es difícil ponerte un adjetivo más. No, la verdad es que convoco tumultos, eso sí es cierto. En vivo, muy retirado, pero en el momento tanto de la presentación de la novela, digo de la novela, no es una novela, del libro de relatos y de la película, sí, en Cannes, la verdad es que ha habido siempre problemas para entrar. Entonces es halagador, a mí me crea una cierta sentido de culpa, un cierto sentido de culpa de que se quede tanta gente fuera. Pero bueno, ¿no es maravilloso que el cine sea un acontecimiento? Ah, sí, bueno. ¡Bre! Sí. Es que es como porque en Cannes hubo estos días, tu película se presentó, Extraña forma de vida, que se estrena este viernes, se presentó el jueves 18, y había Champions de fútbol por ahí. Y yo tuve por primera vez la sensación de que no existía el fútbol. O sea, eso fue brutal. Esa sensación es maravillosa. No, y eso sí lo tienen, por eso cada vez tenemos que defender más los festivales de cine, porque son más necesarios que nunca. Totalmente. Es decir, son los únicos lugares donde de pronto el cine se visibiliza, vamos, que decir, que uno, sobre todo como tenemos tan mala sensación con las taquillas, volver a recuperar la sensación de que el cine de autor importa mucho y se celebra, como en festivales como los de Cannes o Venecia o Berlín y San Sebastián, pues no, son más necesarios que nunca. Decías que los festivales es importante estar en un festival para un director porque nace la película y tú estás ahí. Es que Iñárritu decía que en el año de Beautiful, me acuerdo que dijo, es que esto es como parir delante de 3.000 personas. ¿Qué tal te ha ido el parto de Extraña forma de vida? No, pues el parto en Cannes, como tú dices la semana pasada, ha ido
mucho más que bien, ha ido muy bien, ha ido muy bien. Porque yo nunca llevo la seguridad, la única seguridad que llevo es cuando me enfrento a una primera proyección, es cómo veo yo mi propio trabajo, que eso no se lo digo a casi nadie, y cómo veo la película y si soy satisfecho o no, o hay cosas que me gustan o no, pero realmente la película con el público es cómo te da información de lo que has hecho. Porque al fin y al cabo las películas están hechas para ser vistas, no por sus autores, lo decía, sino por todos claro, los demás. Sí, lo decía Patti Difusa, ¿no? Que hay que... Sí, entonces este primer público era muy importante para mí porque era la primera vez que veía la película con gente. Y para el director estamos pendientes de las respiraciones, de las toses, de si alguien se mueve. Te da mucha información el modo de estar el espectador frente a la pantalla viendo tu película. ¿Y cómo lo viste? Pues yo lo vi por un lado. Yo creo que ya a estas alturas todo el mundo sabe de qué va la película. Incluso es que hay medios americanos. Los americanos tienen la mala costumbre de cuando hacen crítica de la película, cuentan la película entera. Pero entera, ¿eh? Sí. Pero entera. IndieWire la contaba entera, con lo cual digo, joder, no va a haber ninguna sorpresa para el espectador. Pero a pesar de haber leído, los que hayan leído IndieWire o los que hayan leído el resto de prensa que ha provocado mucha, pues saben de qué va la historia, pero lo que sí comprobé fue que nadie esperaba exactamente esa película. En el mejor de los sentidos. Sí. Quiero decir, que se sorprendió una vez que vio el relato que yo había hecho con eso que ellos habían oído. Bueno, es que es el western, a mí, claro, me parecía que te pegaba tan poco porque es tan reprimido. O sea, es un género de represiones emocionales terribles. Y entonces, claro, tú decías que era ensanchar el género. Hombre, sobre todo es que el western es un género primeramente americano. O sea, lo inventaron ellos. Ya lo inventan con el cine. En 1903 está el primer western ya. Y a lo largo de toda la época de los de cine mudo se hicieron muchos westerns. Y además el western, el cine, Hollywood, le proporciona a la sociedad americana un relato épico. Y además lo estiliza, porque el oeste era mucho más feo y más sórdido y con mucho más barro y más polvo del que nos muestran las películas, los western que vemos de Hollywood. Entonces es un género masculino. Básicamente masculino. O sea, las mujeres tienen muy poca función en lo que ocurra, son papeles secundarios o terciarios y realmente están ahí un poco como la sombra que dice que el protagonista es heterosexual, pero realmente no tienen nunca excepto Johnny Guitar, donde las dos mujeres se convierten en los dos hombres de la película. Las que llevan los pantalones y las pistolas son ellas. Pero eso es Nicolas Ray, que se acercaba a los géneros de un modo muy, muy personal. Pues no ha habido western de mujeres, excepto frivolidades como pues Brigitte Bardot hizo Las Pretoleras, con Margot en Teresa Gimpera, Claudio Cardinale, pero eso era un western para lucirlas ellas, el Canalillo sobre exactamente, todo. Lo del Canalillo era mucho de Canalillo. Era una cosa tremenda. Pero incluso Cuatro tíos de Texas, que es de Robert Aldrich, que son con Frank Sinatra y Dean Martin. Las que molan son ellas y sus canalillos, Anita Ekberg y Úrsula Andrés. Pero aquí lo que mola es el canalillo de Pedro Pascal. Así. No, aquí yo les he dado voz a algo que seguro que ocurría porque en este género tan macho, o sea, tan poblado y tan lleno de hombres, en alguno de ellos desearía a otro de ellos. Claro. Pero a mí lo que me parece brutal es que el western es un género tan del poder masculino heterosexual anglosajón que es como el fútbol. Y entonces me parece alucinante que hayamos llegado hasta aquí sin que haya unos amantes gozando como en esta película. Sí. O sea, yo creo que ahí tú políticamente es una irrupción, no es una grieta. O sea, yo creo que ha sido tan conmoción en Cannes, sobre todo con la gente joven, porque ha sido como una salida del armario brutal.
Del género, sí. Me ha tocado a mí hacerlo, pero porque además me encontraba, ya te digo, un territorio virgen donde poder escribir. De hecho, además, lo que nunca, no solo estos dos cowboys, es cowboys, porque cada uno uno es sheriff y el otro es un ranchero en sus 50 y tantos años. No solo han sido amantes en su juventud, sino que además, sobre todo, impulsado por el personaje de Pedro Pascal, que es el que ha ido allí para gozar, pero también, sobre todo, para pedir un favor enorme y a ver si se lo saca el sheriff. Porque, ellos naturalmente se pasan una noche entre alcohol y follar, una noche estupenda. Maravillosa. Pero lo importante es que cuando los dos se están vistiendo, cuando Pedro está buscando los calzoncillos que no los encuentra y el otro está en un barreño bañándose, ahí es cuando, quiero decir, empezamos a conocerles porque se habla de ello. Se habla, sí. Porque estos hombres nunca se les ha mostrado a dos hombres deseándose en el western, pero mucho menos que hablen de eso, de lo que ha ocurrido la noche anterior. Y conviviendo, y cocinando. Y cocinando y haciendo la cama. Y haciendo la cama, que es un modo desesperado del personaje de Ethan Hawke, de borrar las huellas de lo que ha ocurrido la noche anterior. Pero a mí me encanta porque a mí me gustaba mucho la escena de que él, es preciosa, de que él hiciera la cama y el otro le secundara. Pero lo he visto mucho reflejado en la prensa, que es un detalle, a veces uno piensa que son detalles que no se va a fijar nadie, pero sí, los espectadores se fijaron. Es que claro, tú dices que la ficción completa a la realidad y entonces yo creo que esta película también viene a decir nos han engañado en todo, en mucho. Nos han robado una parte de los seres humanos que pueblan el género del western, nos la han robado, que es la parte afectiva. Y a veces incluso nos han colado en películas épicas, fantásticas películas, como Centauros del Desierto. Seres que sí, que van en busca de Natalie Wood, jovencita, pero que es un absoluto racista. Y que era John Wayne, y que además le ponía mucho empeño y le salía muy bien. Entonces creo que se le ha robado a esos personajes la voz para expresar determinados sentimientos que, como en todos los lugares y en todas las profesiones y en todas las épocas, ellos albergaban dentro de sí. Pero lo que pasa es que no voy a hacer una película, no es algo nuevo tampoco en la actualidad. Quiero decir, miremos hacia el fútbol. No existe, y es un género macho también, aunque haya fútbol femenino. Lógicamente, y también hay futbolistas gays, y tampoco existe, porque les dan muchísimo miedo. No existe. Miremos hacia el mundo del toro, no existe tampoco un torero gay. O sea, que esto que le ocurre a un género tan antiguo como el western, nos ocurre en nuestra sociedad a día de hoy. Claro, es que eso es lo que es tan fuerte y yo creo que conmociona tanto. O sea, a mí lo que me conmociona es que los chavales de 20 años estén tan en contacto porque tú lo que haces es sacar todas las emociones. Porque los de Vox también tendrán gente gay y no pasa nada. Pues supongo que sí. Claro. Yo quiero creer que son humanos los de la ultraderecha, sí. Que pertenecemos a la misma especie. Quiero creer, no lo estoy seguro. Bueno, ¿a John Ford le gustaría Extraña forma de vida? Pues mira, John Ford, yo creo que sí. John Ford disfrutaba mucho con los pequeños detalles domésticos y la película está llena de eso. Sí. Quiero decir, ellos comen algo que ha cocinado, un stew, un guisado con... Sí, un guisado, sí. Hacen la cama, hablan y después cada uno trata de proteger a un hijo que es un bandido, pero trata de protegerlo. No, y John Ford, además, sobre todo en su última época, antes de hacer 7 mujeres, hizo El otoño Cheyenne, donde él decía que por fin hacía justicia con los indios. Yeah, y hablaba del ocaso de estos personajes y era una película maravillosa, pero en todas las anteriores hizo muchísimas John Ford porque fue muy prolífico. Hizo muchísimas, siempre el indio llegaba gritando y era el malo al que había que abatir.
Bueno, es que esa es la responsabilidad del cineasta, ¿no? Que ha modelado tanto esta... Lo que pasa es que la época que él le tocó también era puro Hollywood. Y yo creo que desde los estudios no estaban dispuestos a abordar este tipo de situaciones y de personajes. Bueno, mira, los Oscar tampoco han sido muy generosos con el mundo gay ni con el mundo homosexual. No han sido nada generosos. No, curiosamente, los que sí están poniéndose al día son las series de televisión. Sí. En las series de televisión rara es la serie, a no ser que sea un western, como Yellowstone, sí, que es una serie macha, digamos, porque por el género, donde... por supuesto, hay un montón de cowboys y el jefe, Kevin Costner, tiene una familia de hombres también, pero no solo de hombres, sino que tiene una hija y es mucho más macha que ellos. Bueno, ¿qué sería? Es que era como decía Isabela Vargas, era el modo de que no se metieran con ella. Claro, más macha que los otros, que totalmente, los machos. Eso. y entonces, exceptuando Yellowstone, en este sentido, que además es un western, yo creo que en la mayoría de series contemporáneas hay lugar para los homosexuales, para los transexuales y bueno... Y para las lesbianas, que son las grandes perjudicadas. Las grandes perjudicadas de las que menos se habla en general. Y cuando se habla es todo un horror de lo que les depara. Sí. Pero bueno, pero hay estados, no recuerdo si es Kentucky o no me acuerdo qué estado es, no quiero equivocarme, que están tratando de abolir la existencia de las drag queen. Porque además el drag en Estados Unidos es una cultura, es toda una cultura. Ya lo vemos con RuPaul. Con RuPaul, quiero decir, tiene un programa desde hace 15 años y un programa que crece, que tiene Emmys, que tienes de todo. Y entonces hay algunas, que no soy muy preciso en esto, que hacen como labores sociales. Porque a los niños les encantan las drags. Es verdad. Porque al fin y al cabo las drags se disfrazan. Es un disfraz. Y es lo que ven. Entonces, allí en las escuelas no es que den clase, no es que vaya un profesor en drag y de una clase. Eso estaría bonito. Estaría bonito, sí. Pero las drags tienen alguna función social también con respecto a los niños que en algunos estados se están tratando de abolirlas también y de que no existan. Es una cosa... Que teniendo en cuenta que estamos en el año que estamos, pero en fin, bueno, también ellos tienen ahí a Trump pagando 5 millones y todavía diciendo por haber violado a una mujer y todavía diciendo por sus santos que no pasa nada. No pasa nada y él se va a presentar también. Sí, eso es... Pero ¿cómo es posible? Yo cada vez me escandalizo más. Sí, nos queda un año electoral en Estados Unidos a ver quién sale. Bueno, hablemos del hombre del momento que es Pedro Pascal, que no ha estado en Cannes y de verdad que yo notaba desolación por los pasillos. Yeah. ¿Qué te ha dicho? ¿Le habrás hablado con él sobre el impacto de la película? Sí, y él naturalmente vio la película, nada más tenerla terminada, la mandamos a Sony Classic, que es nuestra distribuidora, y lo primero que hizo fue ponérsela a Ethan Hawke y a Pedro Pascal, y Pedro me puso de inmediato, que por fin había conseguido el sueño de conocerme, no porque ya nos conocíamos de antes, de trabajar conmigo, y era un mensaje superlativo, y estaba muy contento. Ahora está en un proceso duro físico porque yo pensaba, le han llamado para hacer un personaje importante en Gladiador 2. Sí. Pero yo pensaba que iba a ser como un emperador o algo como Joaquin Phoenix en el anterior. No, es un gladiador que tiene que tener tableta. Y el cuerpo de Pedro, que es muy deseado en este momento, deseadísimo, de los cuerpos más deseados, pero no de los de tableta. Entonces, ahora mismo está... Pero Ridley Scott, ¿cómo ha podido hacer eso? Entonces el pobre está con una dieta rigurosa y unos ejercicios también brutales para conseguir el cuerpo del gladiador. Entonces no ha podido venir por eso. Porque está en pleno proceso así y no sé cuándo le quedará hasta que empiecen a rodar. Pero tú decías que... Es una pena que se haya perdido esto. Exactamente. Sí, yo sí, eso sí se lo dije. Sobre todo porque el corto de 31 minutos demuestra sobre todo también que Pedro es un hombre
de registros muy amplios. Sí. Que es que lo que hace aquí es exactamente lo opuesto que hace a The Last of Us, lo que hace en Narcos, lo que ha En hecho... Mandalorian con un casco. Es exactamente lo opuesto. Es todo sentimiento. Quiero decir, es el espíritu latino en el mejor de los sentidos. Y lo hace divinamente, lo hace muy bien. Entonces, para él hubiera sido una alegría ver que los mismos fans que le siguen por las series veían a un nuevo Pedro Pascal en una tesitura absolutamente distinta de lo que ha hecho hasta ahora. Pero cuando tú le fichaste, ¿él era el gran personaje que es ahora? No. No, yo le llamé, entonces estaba, le mandé el guión, cada uno de los dos lo conocía personalmente, entonces me salté a los agentes y les mandé a cada uno, les llamé, les dije que les mandaba un guión me respondieron de inmediato los dos, encantados de hacerlo y teníamos que esperar un poco. Ethan estaba trabajando, terminaba en abril, esto fue en enero del año pasado, y Pedro empezaba en ese momento The Last of Us. Y tenía 6 meses, me dijo, bueno, pues tendremos que esperar hasta junio, porque claro, hasta junio no terminaba. Y fue entonces cuando empezamos a preparar con ellos la película. Pero no, Pedro Pascal era el que yo conocía, había conocido en Nueva York, que ha hecho teatro, es un actor muy completo. Por eso es una pena que él no haya podido completar su visión de sí mismo en esta película. Él lo dice también, o sea, él siente que Hollywood le encajona. Hizo, por ejemplo, en teatro, que yo sepa porque fui, en la vuelta de Glenda Jackson, sí, de King Lear, él era uno de los personajes principales. Entonces es un actor realmente muy, muy dotado, y muy dotado para diferentes géneros. Pero me parece que ahora la épica le va a perseguir. Oye, fíjate que en Extraña... Le va a perseguir hasta extenuarlo, hasta terminar con él. No, porque en Extraña Forma de Vida es, aparte de ser muy sensual y guapísimo, que lo es, tiene el encanto de alguien tremendamente tierno. O sea, sí, la parte final... Es una mezcla de violencia pero de ternura al final absoluta, sí. No, y eso lo tiene él, pero ya te digo que a Gladiador 2 le seguirán un montón de personajes épicos más, pero es que cuando el mercado alguien sube tanto, no es que yo no deseara que triunfara de las sofás, pero yo veía que cada día Pedro era más grande, digo, pero bueno, y pues hemos tenido que pagar el precio de que se convirtiera en alguien tan absolutamente popular. Y tú, que antes decías que no querías rodar en inglés porque que perdías tu esencia, ya definitivamente has entrado en el mercado. Ya sabes que en Cannes ha habido, no le voy a preguntar por las actrices de tu largo, pero en las cenas había apuestas. O sea, ¿sí? Ya. Hay apuestas que... Deberían haber estado las dos, pero una de ellas no pudo ir y solo ha ido una. O sea, que están entre la que a lo mejor de pronto se gana el premio a mejor actriz. Aunque yo creo que debería ser injusto el jurado con Toni Erdmann, que debería haber sido la película que ganó ese año. Sí, es verdad. Yo concursaba con Julieta, pero Toni Erdmann era la película. Es verdad que fue el año... Y la película se fue de vacío en un palmarés que era muy injusto. Y esta mujer... Pero vamos a ver, me estoy perdiendo. Entonces, ¿tu protagonista es la mujer de...? No, vale. No. Estamos hablando de la protagonista de Glazer. Sí, que digo que una de mis protagonistas está en Cannes con película y premiable también. Aunque yo apuesto por, ¿cómo se llama? Sandra, o no sé cómo se llama la alemana. Porque tiene 2 películas, porque en las 2 películas está muy bien. Y también como compensación a la película de Maren Ade, que fue la mejor en su día. Fue eso, y además... Y eso no se lo quita a nadie. No. Yo estuve en esa tarde de que fue impresionante, y yo creo que fue de esas cosas de los jurados que a veces es para fusilar. Pero bueno, como es que con Pedro es imposible ir así todo. Tú te escribes. No, es verdad. No, porque ya vienes aquí sí no, y entonces vamos a ver. El otro tema del momento, que es, o sea, el viernes, Extraña Forma de Vida, 150 cines, 4,5 euros. Sí. O sea, necesaria. Pero se has proyectado la película de Scorsese y tú la has visto.
Yo la he visto, sí, sí. Pues entonces, Sí, sí, haznos la he una visto. crítica sin ser de New York Times. No, pero no voy a hacer crítica, no, yo ahí ¿Pero era qué te ha espectador. parecido? Nunca soy crítico, soy espectador solo. Y un espectador especial, estaba muy cerca de Scorsese, me saludó, ¿eh? Me saludó. Estaba junto a Kate Blanchett, que también la vi, y nos besuqueamos muchísimo. ¿Ah, sí? Por aquello del que dirán. Y saludó a Kate y me saludó a mí y después se sentó para recibir la ovación de la gente. Pues no, yo era un espectador especial porque, primeramente, estás en Cannes, estás cerca de quien la ha hecho, estás en un taxiro, en un smoking, que normalmente siempre la cintura a mí me está un poco apretada. No son muy grandes los asientos y la estoy viendo en inglés, que también me pierdo. Entonces soy un espectador que ardo en deseo de volver a verla con subtítulos en español. Es una gran película en todos los sentidos, en todas las dimensiones, tanto en la artística como es una digna película de Martin Scorsese, y después no es eterna, pero vamos, las películas son eternas porque no sobreviven, pero todo el mundo sabe que dura 3 horas y media. Pero yo creo que, más allá, ahora te hablo de la película, a mí me parece que los formatos exploten de este modo, que yo haga una película de 30 minutos, de 31, Scorsese una de 2 horas, de 3 horas y media. Claro, el que se vuelve loco es el espectador. Sí. Y también, sobre todo, que, claro, no puede, yo no estoy dispuesto a que se pague lo mismo por mis 31 minutos que por las 3 horas y media de Scorsese. Pero es bueno, y además esa es una buena parte de las plataformas que después absorben todo eso y lo ponen, no importa la duración. Sí. Pero el público que va al cine o los propios cines se vuelven locos a la hora de programar con esta flexibilidad. A mí me gustó mucho la película. Hay una revelación que es no me acuerdo del nombre de la actriz porque no la he visto nunca. Una actriz que hace de India Osage, que es la mujer que se casa con Leonardo DiCaprio y que es diabética, como mi madre. ¿Y ya a ese conocimiento cómo has llegado? No, porque lo dicen, es que es muy importante. Es muy importante. Es que yo no la he visto. Porque es diabética el personaje, no ella. No, es diabética el personaje. Pero después yo he consultado en mi enciclopedia personal, que es Agustín, y me ha dicho, era uno de los grandes problemas de los indios al llevarlos a la reserva. Sí, los indios son recolectores, no son agrónomos, o sea, viven de lo que le da la tierra y de lo que cazan. En el momento de que los llevan a reservas, le ponen máquina de Coca-Cola, de Pepsi-Cola, de fast food y todo lo demás, empiezan a ponerse ciegos de hidratos y acaban al año de estar en la reserva diabéticos. Y es uno... Pero además es terrible, porque es uno de los grandísimos problemas que tenían, además de estar en la reserva, los pobrecitos allí. Y ese es un tema de la peli, claro, es un tema porque es... No, yo le doy mayor importancia porque estoy condenado a la diabetes, porque mi padre y mi madre eran diabéticos. Pero si no eres diabético ya no lo vas a ser. No, pero tengo que tener cuidado. Sí, no, pero es muy importante la diabetes de esta mujer. Yo lo que pasa es que le pregunté a Agustín, pues porque ya te digo que es mi enciclopedia particular, y además es el marido, a lo largo de muchísimas secuencias que no quiero desvelar, es el que le pone las inyecciones de insulina a su mujer. Esta actriz está soberbia, es otra firme candidata. O sea, esta es otra, vamos apuntando para los de los firmes Oscar. Candidatas. Yo creo que hay ya varias firmes candidatas. Julianne Moore está maravillosa, Natalie Portman también, la alemana también. La india. Que no está en concurso. No está en concurso, es verdad. Entonces sería, pero va a ser firme candidata a los Oscar, la India. Bueno, hay una cosa que a mí me... Y resumiendo, ¿sabes? Es en todos los sitios cuecen habas. La película habla de algo que nos afecta a todos, a cada país de un modo, que es de la memoria histórica. Todo el mundo ha sido muy injusto en el pasado con alguien que estaba muy cerca o que era el vecino. Y aquí Scorsese tiene la valentía, tiene el detalle de ocuparse del exterminio de aquella tribu, y lo hace muy bien. Los villanos, el villano es Robert De Niro, que está estupendo, a veces un poquito excesivo, pero dentro de Robert De Niro.
no dentro de otro. Pero es súper importante que Scorsese haya tenido la valentía de... O sea, él no ha retratado el holocausto africano, pero sí y es uno de los dolores de Estados Unidos. Y eso que era una deuda. Claro, porque Scorsese, Spielberg siempre ha negado el término holocausto con la esclavitud y con los indios. O sea que por eso creo que el cine es muy político y hay una responsabilidad. Hay un exterminio claro de esta tribu. En el momento que los llevan a una reserva, uno pincha y empieza a salir petróleo. Y entonces dice, ¡uy! Y empiezan a darse cuenta de que aquel petróleo es oro negro puro. Entonces hay que matarlos a todos. Qué horror. Tal cual. Y además tal cual lo presenta de un modo así de básico el personaje de Robert De Niro. No, y está muy bien que un maestro como Scorsese se ocupe de este tema, porque esto hubiera sido un tema perfecto, por ejemplo, para una serie o para una TV movie, pero en manos de Scorsese se convierte en un tema mayor y en una película mayor. ¿Y cómo ves a Scorsese? Porque es que él no para, el tío. No para. Le veo octogenario, porque se nos va notando a todos el paso del tiempo, pero no para. Y no va a parar, yo creo. No va a parar. Pero es que eso está bien. Decías en Cannes que tú también, que tienes 3 largos escritos, otro corto, o sea que estás on fire. Pues, ¿sabes lo que pasa? Hay un momento de tu vida, yo hablo por mí, no por Scorsese, en que yo en los 80 hacía 1000 cosas a la vez. Ahora mismo solo puedo hacer una, que es escribir, rodar, o escribir el libro, promocionarlo, escribir un guión y después rodarlo, después promocionarlo, después ir a festivales, etc. Entonces, es a la que me dedico, pero me dedico a las 24. ¿Ah, sí? Me dedico a las 24. Y lo que he sacrificado, he sacrificado la vida social, que por otra parte tampoco es tan brillante o tampoco me alimenta tanto como me alimentaba en los 80. Quiero decir que mi escuela fue la noche madrileña. Totalmente. Y esa era la universidad, y esa era la mejor universidad, además a la que podía ir. Claro, pero ahora tampoco, claro, pero mucha ahora noche. esa universidad para mí no existe. Para una persona de mi edad no existe. Existirá para los chiquichicos que tengan 20, 25 y 30. Sí. O sea, por supuesto, porque Madrid sigue siendo una ciudad abierta, divertida y lúdica. Pero se te ve contento. Yo creo que después de Dolor y Gloria, yo tengo la sensación de que estás como sacando de ti obras muy personales con las que estás de acuerdo y se te ve contento promocionándolas. De hecho, a mí me parece que rodar en inglés con estos tótems, ¿no? que bueno, Tilda Swinton, atraértelos a tu territorio es un acto de poderío y de bienestar. Hombre, me alegro que me veas contento. Desde luego, en estos dos casos, de los 2 cortos, he cumplido, eran en el mejor de los casos 2 grandes caprichos que yo tenía y que he podido llegar a cabo, porque además los caprichos son las cosas más importantes de tu vida. Quiero decir, si tú ves un modelo de Dior y quieres comprártelo, darte ese capricho es muy importante que te lo des. Mucho. Muy importante. Y mis 2 caprichos eran hacer estos 2 que además, como buen manchego, yo no doy puntadas sin hilo. Quiero decir, por un lado, quería hacerlos, no es el formato habitual, y además quería hacerlo con quien lo he hecho, con Tilda Swinton, que ya es amiga para toda la vida, y con Ethan Hawke y Pedro Pascal, que somos buddies, o sea, colegas para toda la vida. Pero de paso también me experimentaba a mí mismo como si podía rodar en inglés o no, y hasta dónde perdía o no parte de mi esencia. Entonces, la verdad es que el resultado de los 2 cortos me demuestra que sí puedo rodar en inglés. Totalmente. Y que ellos me entienden, yo les entiendo a ellos y, hombre, te puede llevar una sorpresa de alguien, pero eso también te lo llevas en español, claro, de un actor con el cual no has hecho bien el casting y después no te entiendes. Pero eso te puede ocurrir también, ya te digo, en cualquier lengua. ¿Y tú les diriges en inglés? Porque tú hablas muy bien inglés. Tú en Cannes yo hablo lo entras suficiente. y vienes en... Sí, a veces para descansar. Sí, yo le dirijo en inglés, sí. Claro. Sí, no. Ethan es tejano y además hay que prestarle mucha atención porque se come mucho las letras. Es tejano, con esos ojos azules, pero... Sí, es y Pedro, aunque salió...
Pedro nació 6 meses antes de que estallara la dictadura militar de Pinochet en Chile. Entonces su padre era una persona muy significada políticamente, muy íntimo de Allende y colaborador de Allende. Tuvieron que salir corriendo de allí. Entonces Pedro sí ha nacido en Chile, pero no habla español, habla de un modo en que puede entenderse. Ya. Como Jennifer López, vamos. Sí, no sé cómo. Pues sí. No, yo creo que menos, yo creo que menos. Y él además todo lo ha hecho en inglés. Entonces sus estudios han sido en inglés. También como actor también estudió en el Juilliard, que es un. El Juilliard, o sea. Sí. Entonces su carrera la ha hecho también en inglés. Entonces, no, yo me entendía mejor con él en inglés. ¿Y qué les extraña a ellos de ti? ¿Qué les choca? Porque tú eres un director muy particular. Ya, hemos necesitado como una semana durante la preproducción de adaptación del Triángulo. Yo soy muy dado a ensayar, quiero oír siempre antes en una mesa o en el decorado lo que después voy a oír durante el rodaje. Y entonces ellos, por ejemplo, no estaban acostumbrados a eso. No estaban acostumbrados, tuve que imponer que yo era mi modo de trabajar. Claro. Qué frase tan mal compuesta. Mi modo de trabajar era ese. Y además también de que llegado un momento tenían que saberse de memoria los papeles. Ya una vez que habíamos decidido que porque cambié con ellos algún diálogo. Por ejemplo, me decían, teníamos ya mucha confianza, me decía Pedro o Izan, a mí es que esto me resulta difícil memorizarlo. Entonces digo, ¿cómo, poniéndote en la época, que es 1915 o por ahí, cómo se diría en ese inglés que para ti sería coloquial? Y en algún momento me lo decían y yo lo apuntaba, lo corroboraba después también con alguien, porque tampoco quería que me llevaran al huerto. Porque claro, hay un terreno en el que, trabajando con estos actores, en que, claro, ellos su inglés es el chachi. Quiero decir, y el mío es el que se arrastra por el suelo, para que le entiendan. Entonces yo también me aseguraba. No es que desconfiara de ellos, en absoluto. Que es la autoridad del Pero director. me aseguraba también con otras consultas de que tenían razón. Y en no sé cuántas veces, 5, 6 o 7 veces, concedí que se cambiara. Sobre todo cuando alguien te dice, es que este modo de construir la frase me resulta difícil de memorizar. Pues entonces vamos a facilitarlo. Claro. Pero esto lo haría también en español, porque también lo hago también en español, porque cuando escribes de un modo y cuando hablar de otro. Total. Entonces tiene que haber siempre una adaptación. Entonces hubo esa adaptación donde yo vi que también ellos trabajan de otro modo y también ellos venían con el deseo y el sueño de trabajar conmigo, que en ese caso es lo mejor porque no tienes que convencer a nadie, no ya de tu autoridad, sino de que tú trabajas de ese modo y las 22 películas que han visto que les han gustado han sido hechas así. Totalmente. Entonces no es tampoco una cuestión de autoridad, de aquí mando yo. No, sino que después de mucho tiempo y de 40 años me he acostumbrado a trabajar de un modo que me resulta difícil cambiar ahora. Entonces ellos se adaptaron perfectamente. Y en el caso de Tilda es que es una de nosotras. Quiero decir, yo no he visto a nadie. A pesar de parecer casi, no sé, como de una raza que no es humana. No es humana. No es humana, o sea, físicamente. No, es la mujer más accesible. Ah, sí, o sea, más accesible. Con ese aspecto tan. Con ese aspecto, sí, que parece que ella sí que parece que pertenece a otra especie. Claro. Más accesible. O sea, desde el primer día, cuando llegó. O sea, no hablaba una palabra español y sigo sin hablarla, pero entendía absolutamente a todo el equipo. Entonces, he tenido mucha suerte también en estos 2 cortos con estos 3 intérpretes. Pero también me ha dado confianza, que de ahí viene la alegría, de abordar una película en inglés, que desafortunadamente no va a ser la de Kate Blanchett, porque era una película que me caía muy grande de producción. Entonces, también en ese proceso he descubierto que yo sigo queriendo hacer películas en términos de presupuesto más pequeñas.
con menos personajes, menos localizaciones, donde profundice en lo que estoy haciendo últimamente, en los personajes y en la humanidad de los personajes. Puede sonar una cursilada, No. pero también me daba cuenta de que, a pesar, el guión lo he escrito yo, el guión de Lucía Berlín. O sea, me gustaba muchísimo, pero no me veía viajando tantísimo para localizar. Y fue duro decir que no, porque estás diciéndole a una diosa que no y a unas condiciones de rodaje que realmente tenía toda la libertad artística. Y eso sí era cierto porque me la proporcionaba la propia Cate Blanchett con su productora. ¿Te ha perdonado? ¿Eh? ¿Te ha perdonado? ¿Te dio besos porque te había perdonado? Me dio besos. Me la he encontrado 2 veces en Cannes y desde lejos me ha llamado por mi nombre. Pues si yo no la veía. Y yo espero que sí. Yo espero que sí. Comprendo también que no es fácil después enfrentarse. El problema no era un problema. El problema lo hubiera tenido yo como director, con mi espalda y todas esas localizaciones. Lo hubiera tenido también con que las actrices, y todas eran estrellas, no te dan tanto tiempo de ensayo como el que yo pido. Y después, otra cosa, había muchas novedades. Todo era de época y todo era en decorado. Íbamos a rodar en Alicante. Y todo hecho en una fábrica, desde el libro, las gafas, los vasos, todo. Y yo en eso soy muy obsesivo. O sea, cada cosa que aparece en una película mía ha pasado por mis manos antes y seleccionado. O sea, esto. Pero entre un montón de opciones. Y a mí me aterraba que de pronto tenía una parte física, otra sería de postproducción, otra. Y cuando tuve demasiado tiempo, o sea, yo quedé con ella en enero del año pasado. Me acuerdo que le dieron un Goya internacional. Sí. Pero entonces me dijo, pero tienes que esperarme porque yo tengo un montón de trabajo todo el año pasado. Y entonces yo, claro, no me quedé de brazos cruzados, escribí otro guión, hice el corto y tuve un año entero para reflexionar. Claro. Y entonces esa reflexión fue la que me llevó a pensar que, a pesar de mí mismo, porque era doloroso, tenía que decir que no y que era lo más honesto por mi parte. Pero si en enero del año pasado hubiéramos empezado, habríamos seguido, porque hay una cosa que es la dinámica de un rodaje, que es una vez que empiezas, lo único que puedes hacer y debes hacer, pero vamos, es terminar la película. A costa, entre otras cosas, de ti mismo y de tu espalda y de lo que sea. Bueno, parece La Noche Americana, que es un tren, una película es un tren en la noche que no se detiene. Sí, y el director está para que no descarrile. Era una frase que describía muy bien del Truffaut, que describía muy bien la función del director, que era que va con un equipo en un tren sin frenos. Sin frenos. Y el director tiene que conseguir que no descarrile. ¿Y le darías ese guión a otro director? ¿El de Lucía Berlín? Ya no es mío, ya les pertenece a ellos. Bueno, hay una cosa de la que yo quiero hablar y es de la troupe, que de tu equipo. Yo coincidí en el avión hacia Cannes con José Luis Alcaine, que claro, le abres la espita y es un torrente de... Hombre, es una leyenda viva, quiero decir. Es un torrente de Es una leyenda viva y historia de España en nuestro cine. Quiero decir, el sur es de Alcaine, que vamos a contar. Quiero decir, con Luis Cuadrado, el extinto Luis Cuadrado, y además de la misma escuela, yo creo, José Luis Alcaine es el gran operador español. Es el gran director de fotografía español, que además ha entrado todavía en una edad buena en la técnica digital, pero lo sabe todo acerca de la técnica analógica y combina las dos. Y está contigo desde Mujeres. Y está conmigo desde Mujeres, sí. Pues yo le decía, ¿cómo? ¿Pero y cómo os lleváis? Y dice, hablamos muy poco. Es verdad. Pero, ¿y cómo os lleváis? ¿Cómo entonces tú que decides tanto, cómo no puedes hablar con...? Pues es verdad que es pues yo creo que primeramente me conoce muy bien. Primeramente hay una cosa que yo adoro de José Luis, que es saca a las chicas guapas. Quiero decir, es que hay operadores en general que iluminan el plano general, la chica está en medio y la chica tiene que aguantar, la actriz, con la luz que le ha puesto, y a veces hay luces que en un plano general quedan muy bien,
pero en las caras de las actrices no están tan bien. En los hombres sí resistimos mejor ¿Sí? ese tipo de luz. Entonces, José Luis es como si fuera un director de Hollywood de los antiguos. Quiero decir, una de las premisas principales que tiene, además de todo lo demás, es sacar a los actores y a las actrices guapas. Es un caballero. Es un caballero. Entonces te monta unos tinglados descomunales ¿Sí? para que en esos primeros planos, quiero decir, el famoso primer plano de Ana Belén en la corte del rey faraón, que salía como con plumas, Sí. y tal, cuando ahí va Belón, era puro José Luis Alcaine. Dijo, esta mujer tiene que ser lo más deseado en ese patio de butacas. Y allí estuvo Alcaine para rodearla de luz por todos los lados. En Mujeres al borde, Carmen está estupenda, pero empezaba a tener una edad. Una edad en que los primeros planos hay que tener mucho cuidado. Duelen. Se inventó, o sea, todo, quiero decir, en el estudio no había una sola sombra para que ellas no tuvieran una sola sombra en el rostro. No, entonces es muy de agradecer eso. Y después José Luis sabe también que la coloración la coloración que yo prefiero, pero yo además también la pongo delante de la cámara, eligiendo la mesa, el color de la mesa, el color de la pared, el color del suelo, el color de los vestidos, los peinados, etc. Entonces yo ya le hago un resumen de más o menos de los tonos que vamos a emplear. Y después él sabe que yo soy un nostálgico del Technicolor, porque era con las películas que yo empecé a ver de niño. Y entonces él intenta acercarse con los medios actuales, porque el Technicolor era el resultado de unos líquidos químicos que ahora mismo no existen, pero que para mí me recuerdan mi infancia, y entonces por eso mi amor por los colores vibrantes, explosivos, etc. Y hablamos poco porque él lo sabe, no, pero le digo, no, cada vez hacemos un plano, pues lo comentamos y tal, pero es verdad que, por ejemplo, le doy mucho más la tabarra a Alberto Iglesias, que hace la música, y yo no sé música, pero le doy la tabarra, y en decoración soy una pesadilla. En decoración soy simplemente una pesadilla. Bueno, pero hay otra cosa que funciona fenomenal en el mundo de Almodóvar, y es la troupe familiar. O sea, yo veo que vas a los sitios y vas como si fuerais de circo. Hay un niño al que se le da un plátano, una abuela. Hay algo que tú necesitas para moverte. No, es de verdad, y eso se ha conseguido de un modo espontáneo, porque tampoco se puede imponer. Las empresas son las empresas, lugares donde la gente trabaja, pero la empresa El Deseo es una empresa familiar. Y no es porque Agustín y yo seamos hermanos. Es una empresa familiar porque Lola forma parte también de la familia. Bárbara es parte de la familia. Su hijo es parte de la familia también. Su madre también. Esther es hermana de Lola y está con nosotros desde Matador. Entonces, y es verdad, y desde entonces seguimos viéndonos casi diariamente, sin que haya habido ningún problema a tener en cuenta. Y es muy grato también, de pronto, quiero decir, yo hay un momento en que si no quisiera hacer cine, lo haría por ellos. Lo haría para mantenerlos a todos activos. Que además también producimos... Además coméis, pero dices, no os vais a ir a Benidorm retiraos. Sí. Y eso es maravilloso porque... a nivel humano, esta es una frase también muy tópica, pero a nivel humano yo me siento asistido, no te puedes imaginar hasta qué punto. O sea, son una prolongación. Lola es una prolongación de mis propias hermanas. O sea, mis dos hermanas están concentradas en Madrid en la figura de Lola. Entonces eso, trabajando, ¿sabes? Es muy grato y facilita mucho todo. ¿Y tú cómo llevas lo de ser tan... cuando digo que eres apoteósico es porque levantas una ceja y ya se ha enterado medio mundo. ¿Cómo llevas esa repercusión, que todo lo que tú dices repercuta tanto? Que haces a veces lo llevo bien y a veces no lo llevo bien. Por ejemplo, en este caso, lo llevo maravillosamente porque, claro, yo soy consciente, estoy en Cannes, que es el principal, el más importante festival del cine del mundo. Y estoy con un montón de grandísimos autores. Yo llevo humildemente un western de 31 minutos y me dedican toda la atención posible y más. Entonces,
me alegro muchísimo porque en efecto creo que soy una persona que tiene muy buena suerte. Después, para todo lo demás, la popularidad en mi caso consiste en que pueda hacer un corto y se estrene, pueda hacer otro corto y también se estrene y provoque curiosidad. La otra parte, la de los selfies, los autógrafos y la de que la gente vaya detrás de ti, pues lo llevo peor. Lo que pasa es que forma parte de lo mismo, pero cuando uno dice, no, es el precio de la fama. ¿Qué coño es el precio? Yo no he ajustado ese precio con nadie. Yo quería hacer películas, quería escribir, he escrito y quería después rodar. Y bueno, pero yo ya no pensaba en la promoción. Ya. Yo cuando tenía 18 años y dije, quiero hacer cine, y me compré una cámara de Super 8, no pensaba que quiero escribir, quería rodar. Y después enseñársela a los amigos. Pero no había previsto nunca que había que promocionarlas, además. Y después de promocionarlas, pues ser amable con la gente. Con la gente porque, al fin y al cabo, yo camino todos los días por la calle, por una cuestión de edad también. Y se me acerca todo el mundo. Se me acerca muchísima gente y se me acerca en un tono muy cariñoso. Entonces, a esas personas no puedes mirarlas mal ni porque, quiero decir, te están diciendo lo importante que ha sido en sus vidas. Sí. Y yo lo mínimo que puedo hacer es agradecérselo. Y entonces lo hago. Lo haces. Y lo hago. Y lo haces. Sí. Bueno, tienes un pelo tan blanco que yo flipo porque estoy pensando en dejarme canas, pero nunca llegaré a esa blancura. Es que este es un blanco natural. Ese es un blanco... Que claro, porque no soy una rubia platino todavía. Aunque poco. si me lo dejo, sería una rubia platino. Pero te envidio mucho. ¿Sí? Porque yo tengo pelo de rata. Entonces, no, mujer. Bueno, si se queda Tú la eres de pelo corto y te sienta muy bien el pelo corto. Ya. Y hay una edad también que el pelo corto es fantástico para las chicas. No, además no hay que cambiar de corte de pelo, dice un amigo mío. No. Porque... Mira, Sharon Stone empezó hace 20 años a llevarlo corto. Ha sido incapaz de dejarse crecer un poquito. No. Es muy sabio. No te voy a preguntar de política porque no quiero que se distraiga el tema de tu corto, que me parece y yo te lo agradezco también. Fundamental, pero necesito que me hagas un poco una travesura porque hay dos personajes en la política española súper emergentes y yo no sé tú como narrador, ¿cómo describirías al personaje de Yolanda? Yolanda goza no ya de mis simpatías. O sea, en un western, Yolanda, ¿quién sería? La jefa. Mira. Yo en un western la pongo la jefa. Pero la jefa, no, porque en el western hay un tipo de jefas que controlan de pronto el salón y que son mujeres más bien anchas es verdad. Y con grandes pechos y controlan, quiero decir, no les hace falta llevar pistola porque son más fuertes que los que van allí a jugar y a beber y a pasarse muchísimo. Pero no, Yolanda sería la jefa y la que para mí sería la sheriff, la que impusiera orden en el poblado y defendiera al poblado de los forajidos. ¿Y dónde metemos a Isabel Díaz Ayuso como personaje? ¿En qué género? En una obra de Arniches. Creo que es el único en el que resultaría verosímil. Una obra antigua de Arniches. O sea, Arniches no hubiera escrito eso ahora. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Lo dejamos aquí. Con esta travesura final. Pedro, ha sido un placer para mí también, tenerte María. aquí, porque es que además tienes esa cosa de la puesta en escena teatral. Yo es que creo que tú eres muy rockstar. Me tratan como tal, ¿eh? Pero es que eres muy rockstar. Yo te veo que en todas partes que llegas la chavalería enloquece, sí. que eso tiene su mérito, que salgan de esos formatos tan íntimos que... No, yo lo agradezco. Y en eso, fíjate, también es una de las buenas funciones, si se puede llamar así, de las plataformas, porque a mí me sorprende mucho cuando he hecho firmas de libros o voy a Cannes, la cantidad de gente jovencísima que yo he empezado hace 40 años y que tienen 20 o un poquito más o un poquito menos. Pero digo, y las plataformas les han mostrado mis 22 películas. Entonces, eso también hay que agradecérselo. Pues eso me parece un enganche maravilloso para que vayan a ver esta extraña forma de vida. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a ti. Y volvemos la semana que viene.